¿Te has sentido alguna vez atrapado o atrapada en una despedida inconclusa? Como si no supieras si realmente perdiste a algo o a alguien, pero al mismo tiempo tu vida ya no es la misma. Bueno, de eso hablaremos hoy. Esto es conocido como pérdida ambigua, una pérdida que casi no se menciona, pero que muchas personas viven día con día. Hola, soy Monse y hoy estoy muy emocionada de darles la bienvenida en este espacio para resolver todas nuestras dudas acerca de la pérdida ambigua. Nos acompañan el psicólogo Carlos Reséndiz y la tanatóloga Alejandra Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Gracias, Monse. Gracias, Monse. Para empezar a entender este tema, quisiera que me dijeran qué es una pérdida ambigua y cómo se diferencia de otros tipos de duelo. Ok, bueno, Monse, como bien mencionaste, el tema de la pérdida ambigua es prácticamente nuevo. Muchas veces no se ha hablado de ese tema de la pérdida ambigua. Y vaya, una pérdida ambigua es cuando una situación no es clara. Una persona no tiene claridad de lo que está pasando a su alrededor. Puede ser que un familiar esté atravesando por una situación de salud complicada y no saber qué hacer. O también puede ser una situación en donde una persona de su misma familia esté desaparecida y no haya una situación clara de lo que está pasando a su alrededor. Entonces, a diferencia de una pérdida tradicional, es una situación en donde sí hay claridad. Por ejemplo, cuando una persona fallece, vaya, uno sabe que ya falleció y se puede dar el proceso de duelo. En la pérdida ambigua no pasa eso, porque no sabe si está vivo o está muerto, o en otra situación de la salud es como si va a ser el mismo o va a pasar pues sí, a fallecer. Entonces la esperanza puede estar ahí de, pues, ¿qué hago, no? Esa es una situación muy clara de la pérdida ambigua, en donde no sabe qué hacer la persona, está inmovilizada. Ok. ¿Algo que aportar, Ale? Me parece que en las pérdidas ambiguas podemos encontrar estas opciones que les voy a dar. Una es que hay una ausencia física, pero hay una presencia psicológica, o al revés, hay una presencia física, pero hay una ausencia psicológica. Esto regularmente lo vemos en el primer caso de la ausencia física y la presencia psicológica en cuanto a las desapariciones, en cuanto a los secuestros, en cuanto a la migración, por ejemplo. Y en el caso de la ausencia psicológica y presencia física, estamos hablando de procesos, por ejemplo, neurodegenerativos, ujú, o digamos que es cuando se pierde una relación, ¿no? O sea, está la persona allí, sí existe, pero ya no hay una relación, sea familiar o sea de pareja o etcétera, pero es así, esas características. Ok, Ujú. no, sí, sí, veo bastantes diferencias, ¿no? Y por desgracia que muchas personas lo viven, ¿no? Lo que mencionan de las desapariciones, las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Ahora que sabemos de qué se trata, seguro a muchos nos hace sentido, ¿no? Y cuáles podrían ser algunos ejemplos de estas pérdidas ambiguas, aparte de los que ya mencionaron, o serían como esos. Bueno, es importante también recalcar que una persona puede tener o puede atravesar por varias pérdidas ambiguas al mismo tiempo. Puede estar en un proceso de divorcio, por ejemplo, que es una pérdida ambigua, en donde la situación familiar se compromete mucho, estar dividido y no saber qué hacer, especialmente para los hijos, de estar con mamá, estar con papá y no saber qué hacer. Entonces, de algún modo es como una ruptura, una muerte del vínculo familiar. Por ejemplo, también hay otros casos como la esquizofrenia, la demencia, este, eventos pues de cáncer, situaciones como ya lo mencionó Ale, de desapariciones, en donde no hay una claridad de qué está pasando. También otro tipo de pérdida ambigua sería el de las adicciones, que es una situación, vaya, muy común aquí en México, que esto implica mucho a la familia, de él no saber qué hacer, tanto para la persona que está viviendo pues la situación o la enfermedad, también afecta mucho a la familia. Entonces puede haber muchas situaciones.
como las que ya te mencioné. Entiendo, entiendo. Ale, creo que serían como todas, ¿no? ¿O hay algunas otras? Pues sí, no, básicamente son esas los ejemplos que tenemos aquí a la mano, como dice Carlos, en nuestro país, son más comunes de lo que pensamos, Sí, realmente. Por eso es importante visibilizarlas. ¿Y cómo es visibilizarlas? Hablando de esas pérdidas, ¿no? Es muy importante. justo, ¿no? Creo que la siguiente pregunta iba encaminada hacia ello, a por qué es importante hablar de estas pérdidas dentro del contexto de la salud mental y qué efectos tiene cuando se reconocen o se acompañan. Bueno, la importancia de mencionarlas, creo yo que radica en el aspecto de validar a las personas que lo están sintiendo. Ok. Ujú. Porque muchas veces este tipo de pérdidas se viven en aislamiento social. Al no ser reconocidas, entonces las personas tienen un sentimiento de incomprensión, ¿no? Que los lleva a este aislamiento y entonces son pérdidas que se vuelven más complejas, con las que se aprende a vivir, pero no por eso significa que se haya transitado un proceso de duelo, ¿no? Sino más bien son dolorosas, aparte tienen un grado de incertidumbre muy fuerte porque no se sabe qué es lo que se tiene que hacer. Con una persona, no sé, los papás o las mamás de quienes desaparecen no pueden tomar decisiones o no quieren tomar decisiones precisamente porque no hay un documento siquiera que te diga que tu hijo o tu hija ya falleció, ¿no? Entonces, es ese, a lo mejor un tipo de resistencia hacia el futuro porque sabes que, bueno, más bien no sabes, tienes la esperanza de que va a aparecer, y por eso es que no quieres decidir ciertas cosas que tengas que decidir, precisamente por esa esperanza de no es que va a aparecer y al no aparecer te quedas ahí atorada o atorado en esa situación, ¿no? Entonces, creo yo que es importante por eso validar emocionalmente y visibilizar Sí, este tipo de pérdidas. sí, sin duda. Claro, y complementando lo que dice Ale, creo que es importante visibilizarlo porque como ya lo mencionamos, son situaciones muy comunes que todos podemos atravesar y no nos estamos dando cuenta y se pueden llegar a vivir en aislamiento. Entonces, una pérdida ambigua siempre va a tener como característica fundamental la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Y yo creo que es importante la validación, la empatía y el reconocimiento de esa situación porque muchas veces uno no sabe qué hacer y puede caer muy fácil en la desvalorización de ese evento que está pasando. Bueno, las implicaciones emocionales son muy fuertes ya que como lo mencionó Ale, se viven en aislamiento. Puede caer inclusive en mucho estrés crónico, en ansiedad severa, en depresión y en otros tipos de trastornos mentales. Entonces, el visibilizar, el ser resiliente, yo creo que esa es una herramienta muy principal para las personas que están atravesando la pérdida ambigua, el acompañamiento de los seres queridos que está a su alrededor. Yo creo que es importante, ¿no? El que se reconozca esa situación, principalmente que se valide. Sí, sí, sin duda. Justo creo que hemos aprendido a lo largo de estos capítulos que ponerle nombre a lo que sentimos es un gran paso, ¿no? Pero ¿cómo pueden los profesionales de la salud mental ayudar a normalizar esta pérdida ambigua? Como profesionales de la salud, es importante validar esta situación para la persona que está atravesando una pérdida ambigua y sobre todo una principal herramienta que es el acompañamiento y la paciencia, porque esas pérdidas ambiguas pueden ser prolongadas por el tiempo, por muchísimo tiempo, y uno puede caer muy fácilmente en la desesperación de no saber qué está pasando. Entonces, es la paciencia, la resiliencia, hacer como esta intervención
de las herramientas que tiene esa persona, validar ese proceso y reconocer que acepte también esta situación, porque puede no haber una claridad, inclusive en toda la vida. En un ejemplo de desaparición, puede que sea así todo el tiempo. Entonces yo creo que es la resiliencia y el tiempo, ¿no? Que no se caiga en la desesperación. Claro. ¿Algo que aportar, Ale? Eh, pues, como dice Carlos, el validar y trabajar en este camino de resiliencia, que es un término que también no tiene mucho tiempo que empezamos a utilizar, al menos aquí en nuestra sociedad, no sé, en otros lugares, pero muchas veces lo que yo he visto en esta resistencia de la que hablaba anteriormente es porque también hay un sentimiento de culpa, ¿no? De cómo voy a seguir mi vida si no está mi hijo o mi hija o mi familiar está en estas condiciones, por ejemplo, como decía Carlos, en una situación de adicciones o no sé, en una demencia. ¿Cómo es posible que voy a pasarla bien, ¿no? Entre comillas, o voy a seguir mi vida aún con eso. Pero esa es justo la resiliencia, ¿no? Poder adaptarte, poder seguir viviendo aún con todo esto, con esta incertidumbre de la que él también hablaba, y por eso es que podemos también hacer un tipo de cierres, un tipo de ejercicios también para adaptarnos, para aceptar, para poder vivir de la mejor manera posible con las mayores herramientas, ¿no? Y aún con esas ausencias que no son muy definidas, ¿no? Sí, un poco mencionaste al final esto tan de lo que tanto hablamos cuando hablamos de pérdidas, el cierre. ¿Es posible lograr un cierre cuando hablamos de este tipo de pérdida? Es difícil porque inclusive cuando una persona falleció, es como difícil caer en ese cierre, ya que en la memoria, en los momentos significativos, va a estar presente. Entonces, otro punto importante es entender que cada persona va a tener su percepción de la pérdida ambigua. Por ejemplo, en una situación de divorcio, que haya dos niños, es, es importante ver cómo lo vive cada uno, porque para uno puede vivirlo de una manera traumática y el otro hijo puede vivirlo de una manera más fácil de aceptación, entendiendo cómo es el contexto. Y caer en el error de el cierre es difícil, ya que en la pérdida ambigua no hay un cierre, es manejar con las herramientas que uno tenga, la aceptación que puede tener de cómo está viviendo este evento y tener la mayor resiliencia posible, ya que el cierre implica pues tener algo concreto y en la pérdida ambigua es complicado que algo se cierre porque puede prolongarse por mucho tiempo. Entonces el cierre usualmente se ocupa cuando hay una situación en donde ya falleció un familiar o hay algo claro. Entonces aquí se pueden utilizar varias herramientas como un ritual de aceptación, algo que le funcione mucho a la familia, porque es importante también mencionar que no solamente la familia va a atravesar esa pérdida ambigua, sino también va a haber muchos, pues, allegados a esa persona, significativos que también pueden atravesar por lo mismo, de esa incertidumbre y de no saber qué hacer. Entiendo. Sí, ahorita me quedé pensando en esto que mencionaba Carlos y de cómo se viven ciertas etapas, ¿no? No solo me refiero al duelo, sino también a la parte, al acompañamiento social, o sea, lo que llamamos las redes de apoyo, ¿no? Porque es usual que cuando sucede este tipo de situaciones, al principio tengas un mayor apoyo, una mayor presencia social de muchas personas, pero al pasar el tiempo y con esa incertidumbre
¿no? Y con esa, pues valga la redundancia, con esa ambigüedad de la pérdida, la gente también se va desgastando. Entonces te vas quedando solo, sola, ¿no? Entonces es ahí donde puede que al principio las personas hagan ciertos esfuerzos por mantenerse fuertes, ¿no? Que eso es algo que también escuchamos, pero también ya después, ya en una etapa ya posterior, es importante el acompañamiento porque es lo que da claridad o lo que puede dar más certeza al proceso con estas herramientas de las que está hablando Carlos, ¿no? O sea, de aún con las dificultades, hacer unos ejercicios de cierre, algunos rituales, etcétera, ¿no? Porque sí, socialmente es algo muy fuerte, ¿no? No es algo que solo le afecta a la familia, ¿no? Sino que tiene un impacto mucho más grande en la sociedad. Sí, sin duda, Ale. Muchas gracias por lo que acabas de compartirnos. Creo que me gustaría escuchar la parte de Carlos respecto a qué opina sobre este acompañamiento social, ¿no? Que ya nos dijiste, ya nos diste un gran panorama, pero quisiera saber cómo impacta que las personas validen o no este tipo de pérdida, las personas a nuestro alrededor. Claro, bueno, me gustaría aclarar que este acompañamiento social también se le conoce como familia psicológica. Por ejemplo, no solamente los familiares van a estar implicados en esa familia psicológica, sino también las personas significativas de la persona que está atravesando esa enfermedad o esa situación. Entonces, este acompañamiento social se da muchas veces, pues, por amigos, por la comunidad, por los lugares en donde estaba implicada esa persona. Y mientras más personas estén acompañando y los que estén implicados, mejor va a ser esa resiliencia, ¿no? Por ejemplo, muchas veces una persona puede atravesarlo solo, una familia, pero tal vez para la familia no fue tan significativo, porque muchas veces los familiares pueden estar ahí, pero no pueden vivirlo de la misma manera. Entonces, aquí es importante ver cuáles son las personas significativas para esa resiliencia y ver también la posibilidad de más grupos, ¿no? Porque es importante ver y hacer conciencia de que no solamente una persona está atravesando esa situación, sino que hay más. Los grupos de ayuda mutua, grupos que están atravesando por esa misma situación, ayuda muchísimo también para la resiliencia y para la aceptación. Ayuda mucho para atravesar esa pérdida ambigua y ver que no están solos en esta situación, que hay más personas que están pasando por la misma situación y de ahí puede fomentar mucho la resiliencia. Ok, bueno, en verdad muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco más que no todas las pérdidas son claras, pero que todas son igual de importantes de reconocer y de acompañar. Queremos recordarles que si actualmente están viviendo una pérdida ambigua o simplemente sienten que algo no está funcionando de la manera en la que debería, recuerden que no tienen por qué transitar esto solos. Contamos con un equipo de especialistas al que se pueden acercar y pueden agendar su cita y recibir el apoyo que necesitan para poder transitar esta experiencia de la mejor manera. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y cualquier duda que tengan, compartirla en los comentarios. Nos escuchamos pronto.